Sí, tal cual. Bueno, como dice... No sé, que está grabando. Sí, ahí Bueno, empecé a grabar. bárbaro. Sí, no, esto como dice Mario, obviamente que esto más que conferencia es una charla lo más distendida posible, lo más amena posible, preguntas de las más obvias hasta las que crean más complejas, eso quédense tranquilos que pregunten sin problemas. Y la idea es que sea algo de ida y vuelta también. Por ahí, ustedes cualquier cosa, si yo me llego a perder con el chat, ustedes me avisan, o alguno que me frene, me pregunta, no, en eso quédense tranquilos que no hay problema. Por ahí, como para saber, no sé, Mario, vos justo yo cuando me sumé me contabas que había gente de distintos lugares, ¿de dónde? Como para saber un Sí, poco. sí. A ver, hagamos una cosa, si les parece, porque te comento, Ricardo, yo venía en contacto con los chicos con clases, pero venía subiendo videos a YouTube grabados. No nos Sí, veníamos encontrando en este tipo de comunicación. ajá, Pero si quieren, aprovechamos y los que están conectados, en un ratito, digo, en unos segundos, si quieren pueden decir su nombre y de dónde son, así Ricardo los va conociendo también. bárbaro. O ¿Les si les queda parece más que cómodo, empecemos por uno? Córdoba, A ver, Bolivia. Ana María me parece que a nos ver. conocemos con Ana. No me acuerdo, me parece que sí. Sí, Ana, seguramente. Sí, hola Ana, ¿cómo estás? Tanto tiempo. ¿Ustedes me ven? No sé. Ah, bueno, Ana. Un gusto reencontrarnos por acá. Veo que se están presentando por el chat. Claro, por el chat están. Hola Hola Ana. Mario, ¿cómo andás? Tanto tiempo. Acá me embarqué en esto ahora. Y Bien, bien. bueno, vamos a ver cómo salimos. Pero hasta Uh, ahora bien, hasta ahora bien. ¿Cómo andás buenísimo, tanto tiempo? todo Esto de la bien. esto de la pandemia nos tiene medio mal, ¿no? Pero bueno. Uf, mira, acá hay gente de Comodoro, de Sarmiento. Bueno, yo para los que no saben, yo estoy en Senger, acá. Así que estoy un poquito más lejos que algunos. Bueno, ya un compañero de Córdoba también. Así que otro cordobés. Bueno, bueno, eso está bueno. Tenemos gente de distintos lugares. ¿Sí? De Comodoro. Bien. Un gusto también. ¿Quién más está ahí? Más gente, ¿eh? Sí, sí, acá están subiendo. Sí, ya como para que nos conozcamos. Es un cachito, Sí, pero. a mí igual, yo ya los tengo bastante identificados, pero siempre está bueno saber con quién está del otro lado, ¿no? Con quién Claro, uno habla. tal cual, tal cual. Fabián de Comodoro. Bueno, buenísimo. Bueno, ahí si quieren ir subiendo, los voy chusmeando. Sí, Bueno, ahí la idea. avisó. Sí. Hay unos estudiantes que son de Neuquén, creo que no se podían conectar, pidieron que lo grabemos. Y hay algún otro alumno, creo que de La Pampa también, que no podían conectarse, avisaron que no iban a poder estar, pero por eso lo grabé para que después subirlo al aula virtual y que los puedan escuchar. Bárbaro, bárbaro. Bueno. Eh, bueno, si les parece, vamos arrancando, ¿sí? Ahí ya más o menos. Nada, era para tener un poco una idea. Yo soy de Comodoro, ahora estoy viviendo en Senker hace un tiempo, así que, pero igual sigo viajando a Comodoro constantemente, así que por ahí en algún momento, cuando pase un poco todo esto, nos podremos juntar en algún espacio presencial también, ojalá. Sí, sí. Así que bueno, si les parece arrancamos, si no se nos hace más tarde. Un poco la idea de hoy era charlar un poco sobre un periodo que entiendo que es muy importante para pensar esta dinámica entre sociedad y Estado que ustedes trabajan en nuestro país y que tiene que ver con lo que es la Argentina de la generación del 80, o la Argentina de
fin del siglo XIX, ¿sí? Este periodo de 1880 aproximadamente hasta principios del siglo XX y también unas décadas anteriores, ¿sí? En principio yo por ahí a veces le digo a mis estudiantes que cuando pensamos este proceso en particular, así como tantos otros en la historia, por la complejidad que presenta, es interesante que lo podamos pensar en términos de simultaneidad, ¿sí? No quizás en tiempos como a veces se piensa en la historia en términos lineales, pero que a veces, sobre todo cuando pensamos los procesos, no sé, el Antiguo Egipto, Grecia, Roma o la Edad Media, a veces lo pensamos en términos, bueno, la famosa línea del tiempo, ¿no? En términos de que primero pasó esto, después esto, después esto, después esto, ¿no? Ahora, cuando nos empezamos a acercar al siglo XX, por la cantidad de cosas, de elementos, de acontecimientos y de procesos que empezamos a ver, necesariamente lo tenemos que pensar en términos de simultaneidad, es decir, en términos de que confluyen al mismo momento, ¿sí? Y podríamos decir que se van entrelazando, entrecruzando entre sí. Una pregunta que no consulté. ¿Era la materia, la cátedra? No me acuerdo. ¿Cómo? ¿De qué año era la cátedra? Primer año, primer año. Ah, de primero, me dijiste. Buenísimo. Bárbaro, también como para saber eso. Bueno, entonces, una cuestión importante es esto, ¿no? La cuestión de pensar en términos de simultaneidad. De hecho, esto ustedes lo van a encontrar por ahí más adelante, o no sé si ya lo están viendo en alguna cátedra, con una ruptura que hay respecto a una concepción de ciencia que tiene que ver con el positivismo, ¿no? Mientras que el positivismo pensaba en términos casi de acontecimientos en la historia, por ejemplo, como para que ustedes lo tengan presente, cuando hablamos del positivismo va a ser esas corrientes que nos hablan constantemente de fechas, de nombres, de batallas, ¿no? A veces como en la historia se la pensaba antes, no sé, la semana de mayo que pasó el 18 de mayo, que pasó el 19, el 20, el 21, el 22, y así casi como elementos sueltos y anecdóticos, ¿no? Como en la geografía a veces se piensa en esto de el país, la capital, la bandera, la población, pero no entendemos a veces las cuestiones de proceso. Bueno, acá tenemos que hacer una ruptura si queremos entender este proceso que tiene que ver con la Argentina de 1880. ¿Por qué decimos eso? Porque estamos en lo que se denomina el proceso de constitución o construcción del Estado-Nación, ¿sí? Acá esto es algo que seguramente han trabajado, que trabajarán en este espacio, tiene que ver con la consolidación de una nueva forma política y territorial también, que va a ser la idea de un Estado fuerte, un Estado-nación. Similar proceso venía pasando, bueno, obviamente en otros países de América, pero también se venía dando en Europa con el caso italiano, con la unificación de Italia. Casos similares también venían pasando en Alemania, ¿sí? Todo en este periodo que decimos más o menos 1880. ¿Y qué características tiene este proceso de consolidación de un Estado-nación? ¿Por qué es distinto a los demás? Porque acá vamos a empezar a ver cómo hoy tenemos como afianzadas en nuestra idea de nación, de Estado, de lo que es Argentina, diríamos hoy, empiezan a aparecer y a anclarse fuertemente en este periodo. Por ejemplo, una idea de una historia nacional, gran relato desde los orígenes de la patria, ¿no? Esta misma idea de ¿cuándo nació la patria? Si yo les pregunto así, ¿qué me dirían ustedes? ¿Alguno que sea por el chat? ¿Cuándo sería el mito fundacional de Argentina? A ver si alguien... ¿Me están escuchando? No sé. Bien, ahí está. Bien, la Revolución de Mayo, dicen por ahí en el chat, bárbaro. Tal cual, a veces decimos como que el cumpleaños, bien, el 25 de mayo de 1810, ¿sí? A veces, de hecho, hasta a veces se dice como que es el cumpleaños de la patria. Vieron que a veces en la primaria, en el jardín, se dice, bueno, es el cumpleaños. Bien, ahora, eso tiene que ver con una construcción de un mito fundacional, ¿sí? Con una construcción de una idea de que la patria nació en un momento.
Bueno, ese relato también se va a construir a partir de una historia oficial. En nuestro caso como país, ¿cuál es? La historia oficial hecha por Bartolomé Mitre, que de hecho Mitre va a ser uno de los presidentes más que relevantes en este periodo. Vamos a encontrar 3 presidencias que se las denomina presidencias fundacionales, esto entre comillas, ¿no? Pero que son justamente las de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, que van desde 1862 hasta 1880, ¿sí? Entre paréntesis, los periodos presidenciales en esta época eran de 6 años, distintos a los que tenemos hoy de 4. ¿Sí? Entonces, Mitre, Sarmiento y Avellaneda un poco van a seguir líneas similares para pensar esta idea de construcción del Estado. Decíamos entonces, por un lado, una historia oficial, un gran relato que diga, bueno, obviamente una historia fuertemente de hombres de bronce, y esto también es importante, hombres, ¿sí? No la cuestión, como hoy empieza a aparecer fuertemente, esta idea de decir, bueno, no, pero es que no habían mujeres en la historia argentina, no habían sectores oprimidos, no habían minorías, ¿sí? Por ejemplo, la historia de la población negra en nuestro país, bueno, todos estos elementos que fueron desapareciendo o borrados, ¿sí? También es parte de esta construcción de la historia, ¿sí? O el rol de las mujeres siempre supeditado a ser la esposa de, la hija de, ¿sí? En estos veces cuando nos encontramos, no sé, a la hija de San Martín, a Mariquita Sánchez de Thompson era la que ponía la casa, los que hacían la patria eran los otros, ella ponía el lugar, ¿no? Bueno, este relato también tiene que ver con ese contexto. Entonces, una historia oficial por un lado, una simbología, esto también es importante. Claramente, no sé, pasó hace un par de semanas el Día de la Bandera. La bandera, decimos, bueno, está bien, fue creada en 1812. Ahora, ¿cuándo se institucionaliza fuerte? ¿Sí? Y empieza a adoptar los elementos que estén en todos lados. Bueno, es en este periodo. Las escarapelas, un himno nacional, como decimos, un relato histórico, toda una simbología, escudos, ¿sí? Esto también va delimitando la noción de un Estado fuerte, un Estado-nación. Asimismo, otra cuestión importante tiene que ver con la profesionalización de las Fuerzas Armadas, ¿sí? El hecho de que puedan empezar a tener algún tipo de salario, a percibir algún tipo de ingreso a partir de esto, esta idea de hacer una carrera también, la profesionalización de las fuerzas también va a ser una característica que tenga esto. Y así como hablamos de las fuerzas, también lo vamos a encontrar desde el punto de vista educativo. Acá, unos años después, vamos a encontrar en 1884 una ley muy importante, que es la ley 1420. La ley 1420 es la que traza, si se quiere en líneas generales, lo que es la educación pública y gratuita en nuestro país, ¿sí? Con cortes importantemente laicos y demás. Un poco es la estructura mediante la cual se va a erigir todo el sistema educativo del siglo XX. Obviamente después con múltiples modificaciones, pero es un poco la carta orgánica, si se quiere, de la educación pública en nuestro país. Donde, bueno, ahí tienen mucha presencia Sarmiento y demás. Ahora, otra cuestión muy importante, ¿sí? Entonces estamos, una historia oficial, una simbología, lo que es la profesionalización de las Fuerzas Armadas, lo que tiene que ver con la educación. Otra cuestión muy importante, y ahora vamos a hablar un poquito de eso, tiene que ver también para pensar la consolidación de un Estado-nación. Cuando hablamos de Estado-nación tenemos 2 elementos fuertes, ¿no? La nación tiene que ver con todos estos elementos vinculados a las costumbres, a las tradiciones que nos unifican. Eso sería parte de esta simbología y este relato histórico. Ahora, otro elemento fuerte del Estado tiene mucho que ver, ¿sí? Distinto a la nación, tiene que ver con el territorio. Y acá vamos a ver fuertemente cómo se da un impulso a extender las fronteras del territorio nacional a distintos sectores, tanto hacia el norte, vamos a ver, como una avanzada muy importante hacia el sur, ¿sí? Que ahora vamos a charlar un poquito de eso. A ver si pregunta. ¿Cuándo fuimos independientes económicamente? ¿Lo somos? Podríamos preguntar. Bueno, ahora vamos a charlar un poquito de eso. Esto de los atributos para la consolidación, no sé a qué se referencia eso. Por ahí habría que especificar la pregunta.
Que debe estar preguntando porque nosotros en la bibliografía que utilizamos, Sí, hay un autor primero que está Ola, que habla de los atributos de estatidad, sí, y después hay uno de los autores del módulo, habla que para que se consolide el Estado-Nación argentino, debieron superarse tres problemas, digamos. Lo analiza de esta forma. Pero tiene que ver con lo que estás diciendo vos. Una unidad nacional, una unidad territorial, que previo al periodo que estabas hablando vos, era, digamos, caótico y era conflictivo. exacto. Esto, bueno, Oslak lo menciona muy bien cuando él analiza en varios libros y demás, justamente esto. Por eso es uno de los periodos que él aborda fuertemente. Bien, al caso de Oslak. Claro, Oslak tiene mucho esto, ¿no? De pensar justamente esta etapa como una etapa bisagra, sobre todo si pensamos lo que había costado hasta antes del momento de la Constitución Nacional, ¿sí? a Caseros y demás, todo este periodo de 1852, 1853, todo lo que había sido en la época previa con unitarios y federales, caudillos y demás, sobre todo porque pensemos que en alguna manera esto que se empieza a trazar para 1880 es, si se quiere, un cierre al proceso de 1810. O sea, pensemos que estamos hablando de unos 70 años aproximadamente de vaivenes en cuanto a no quién gobierna, sino el cómo se gobierna, ¿sí? Y esto es muy interesante para pensarlo desde su espacio, ¿no? Esta idea de que yo justamente mañana tengo, porque bueno, tengo un tema de Dios y mañana vamos a estar charlando un poco de la independencia, ¿no? Y cómo en este periodo tan cortito de 1810 a 1816 tenemos 6 formas distintas de gobierno. Primera junta, junta grande, asamblea del año 13, primer triunvirato, segundo triunvirato, un directorio. Digo, piensen cómo va cambiando constantemente, después las pujas entre las provincias. Bueno, todos esos 70 años tan conflictivos, recién se empiezan a ir cerrando, ¿sí? Por eso se habla de esto, ¿no? De la constitución o construcción del Estado Nacional. O algunos también mencionan la consolidación del Estado Nacional. Porque es acá cuando se empieza a dar esa síntesis, si se quiere, ¿no? Ojo, esto no quiere decir que sea necesariamente con los ideales de mayo de 1810. No estamos hablando de, por ejemplo, el Plan Revolucionario de Operaciones de Moreno, no estamos hablando de los escritos de Belgrano, pero, si se quiere, se empieza a cerrar ese proceso que estuvo abierto durante unos 70 años, ¿sí? Entonces, ante esto, decíamos, nos encontramos con estos distintos puntos. Por un lado, repito, la historia oficial, la simbología, las Fuerzas Armadas, la educación, ¿sí? Y al mismo tiempo, la necesidad de consolidar un territorio, ¿sí? En un momento donde todos los estados nacionales estaban un poco haciendo esto, ¿no? En todas partes del mundo. Proceso similar estaba pasando, por ejemplo, con la repartición de África, ¿sí? Unos años después, en 1885, con la Conferencia de Berlín, se va a repartir África casi como una torta entre las potencias europeas, sobre todo por esta idea de consolidar estados fuertes, estados-nación. Otro elemento, decíamos también, es la época que aparecen las banderas, siempre la necesidad de distinguirse del otro, diferenciarse del otro. Entonces, mientras que, por ejemplo, recién decíamos, en 1810 o en todo ese proceso de la patria grande, una América Latina como una misma unidad, ¿sí? Donde éramos casi un solo cuerpo, podríamos decir, o se pensaba en términos latinoamericanos o americanos, hoy, en este proceso, y esto también es interesante, ya lo vamos a pensar en términos de unidades regionales como países, ¿sí? Todos los países con bien distintos, más que los puntos que nos conectan, los puntos que nos diferencian, los puntos que nos separan entre nosotros. Eso también es una característica muy fuerte de los estados-nación, ¿sí? Y este proceso, como decimos, no es que viene de la nada, ¿sí? Por eso ahí teníamos algunas diferencias con estos procesos previos.
Esto va a venir de la mano también de una élite dirigente, ¿sí? Un orden conservador, como se lo denomina, que son quienes gobiernan, y pensando siempre desde una élite gobernante, ¿sí? Sí, va a estar esta idea de empezar a desarrollar algunos servicios públicos, una idea de, bueno, de acá va a venir esto de cómo Argentina para esta época tenía algunas, por ejemplo, un sistema de alumbrado muy importante en Buenos Aires, ¿no? El desarrollo de las vías del tren y un ferrocarril. De hecho, un poquito más adelante, Buenos Aires va a ser una de las primeras ciudades del mundo en tener un subterráneo. Estas cuestiones que las posicionaban a veces como a la par de, no sé, de Londres, de París, ¿sí? En algunas cuestiones de Nueva York, ¿sí? Pero al interior del país, al interior socialmente hablando, encontrábamos grandes niveles de desigualdad, ¿sí? Esto es una cuestión para destacar. ¿Por qué? Porque seguimos hablando de un orden conservador y de carácter elitista. ¿Basado en qué modelo económico? Bueno, un modelo económico que se va a referenciar fuertemente en una estructura agroexportadora, ¿sí? Esto seguramente ustedes lo han escuchado, el modelo agroexportador. Bueno, a veces más que modelo, por ejemplo, hay un autor que es Eduardo Míguez, de un libro muy interesante de economía, donde dice, bueno, más que un modelo, ¿sí? Estamos hablando de algunas políticas de estructura agroexportadora, ¿sí? Porque no era un modelo diseñado como tal, pero sí es una política basada en la idea de, obviamente, esto de una estructura agroexportadora que nos remite, ¿no? A la exportación de aquello proveniente del agro, ¿no? Que sería cereales, carne, ¿sí? Eh, bien, cereales, carne, todo aquello derivados del campo. Sobre todo acá aparece una cuestión muy importante para pensar este desarrollo y este boom que va a tener este modelo o esta estructura agroexportadora, que tiene mucho que ver con el desarrollo de una tecnología que hasta el momento no estaba presente y que tiene que ver con los frigoríficos, ¿sí? Los sistemas de conservación de la carne mediante el frío. Hasta el momento, ¿sí? La principal forma de conserva eran los saladeros, que por ahí también se hizo conocido algunas historias de Juan Manuel de Rosas y su influencia, ¿no? Que tenía que ver con el control de los saladeros. Ya para la década del 80 vamos a encontrar con esto, ¿sí? Con el desarrollo de estos frigoríficos y, por ende, la capacidad de exportar en mayor cantidad, en mayores volúmenes de carne, ¿sí? Y de manera más rápida y que llegaba en mejores condiciones. Por lo tanto, eso va a permitir un gran crecimiento en cuanto a las exportaciones. Y claramente, aquellos que exportaban van a buscar poder seguir exportando en esos volúmenes. En ese sentido, vamos a ver cómo el ganado vacuno, que era el predominante en aquel momento, se va a radicar, o obviamente lo van a instalar en la zona de lo que es la pampa húmeda, ¿sí? Parte de Córdoba, La Pampa, Buenos Aires, ¿sí? Y van a buscar trasladar el ganado ovino más resistente hacia ir avanzando en la frontera sur, ¿sí? De esta cuestión, ¿sí? Estamos hablando de grandes hacendados, los sectores más acaudalados, que al mismo tiempo eran los mismos que estaban en esa élite gobernante, que tenían mucho vínculo. Estas grandes familias patricias, como se las denominaba en algún momento. Son, hola Melina, son estos sectores quienes van a incitar bastante al Estado Nacional a que avance, como decíamos, a la frontera sur, sobre todo. A lo cual, bueno, el Estado va a acceder, sobre todo porque hay una cuestión hasta concreta que tiene que ver con que son quienes financiaron la campaña hacia el sur. Estos sectores acaudalados, ¿no? Estos sectores terratenientes. Esa campaña
hacia el sur. Es lo que conocemos como la famosa conquista o campaña al desierto, ¿sí? Obviamente que cuando hablamos de desierto lo tenemos que poner en más que comillas, ¿no? Sobre todo si pensamos que estamos en una universidad del desierto, seríamos, ¿no? Estamos en la Universidad Nacional de la Patagonia, y era esta idea de cómo se veía al sur, ¿sí? No sé, quien ande qué sé yo, por San Martín de los Andes, por Bariloche, por el Bolsón. Acá tenemos unos lagos muy lindos en Sengar también, Lago La Plata, Lago Fontana. Claramente se dará cuenta que de desierto tiene poco, ¿no? ¿Cuál es la principal característica de un desierto? ¿Cuál es la característica descollante de un desierto? ¿Qué no tiene un desierto? Para tomar un mate mientras. Toma un poco de aire. Mientras piensan, toma aire. Dale. Alguien quería hablar, no sé quién levantó la mano. Bien, ahí Ana María, bien. Bueno, las dos cuestiones, ¿sí? Oscar dice, y Omar también, bueno, la tierra fértil, ¿sí? Sin población, y Ana María agrega, porque se consideraba al indio como nada, ¿sí? Bueno, los tres elementos. En principio, un desierto claramente no debería tener tierra fértil. Si pensamos lo que es, por ejemplo, ¿no? Eso no quiere decir que no el resto, pero solamente con pensar la diversidad que tenemos de especies vegetales, animales y los recursos acuíferos que tenemos en la Patagonia y en la cordillera, que el desierto no solamente que no tiene nada, sino que contracara. Y segundo punto, ¿sí? Tiene que ver con que, claro, un desierto se supone que no tiene población. Acá estamos hablando que había una población muy numerosa de pueblos originarios, ¿sí? Con distintas culturas, con distintas tradiciones, ¿sí? Pero esto un poco también tiene que ver con ese relato histórico de cómo se construye, ¿sí? Al Estado, y hasta el día de hoy, casi 120 años después, ¿sí? No, casi 150 años después, seguimos repitiendo esta idea de conquista del desierto, campaña del desierto. Incluso nosotros que somos quienes vivimos en ese desierto, ¿no? Y esto también es para ir pensando y desarmando como concepto, ¿sí? Entonces, claro, ¿en qué se basa esta campaña hacia el sur tan fuerte? Bueno, en principio en la necesidad de tierras. Claramente que tiene que ver con una cuestión, en esto que decimos, del control territorial de la frontera sur, por parte de un Estado que se buscaba consolidar, sobre todo con las cuestiones limítrofes que tenía con Chile, ¿sí? Otro Estado que estaba creciendo también. Pero en paralelo, tiene que ver también con este proceso de cómo garantizar las mejores condiciones para este sector terrateniente que buscaba seguir expandiendo sus tierras, valga la redundancia, y que es quienes van a financiar al Estado Nacional, al Ejército, para obtener eso. De hecho, y como se dice a veces vulgarmente, pero no tan vulgarmente, las tierras antes de ser descubiertas, una manera de decir, tiene que ver con, ahí vamos con eso, tiene que ver también con que ya estaban repartidas esas tierras, ¿no? Ahí dicen, bueno, temor al avance de Chile y los ingleses en Malvinas. Bueno, también la cuestión de la presencia de los ingleses en Malvinas ya databa de 1833. Pensemos que en un momento en el cual aún no estaba construido el canal de Panamá, esto hacemos un paréntesis, pero tiene que ver con esto que comenta Omar, ¿sí? Pensemos que, claramente, aún no estaba construido el canal de Panamá, que es el cruce que hoy más se utiliza entre el Océano Pacífico y el Atlántico, sin el desarrollo de una aeronáutica, no había aviación, menos comercial ni nada por el estilo. Pensemos que el único paso interoceánico que existía era el Estrecho de Magallanes, al cual, bueno, la Patagonia es parte de la Patagonia, ¿no? Y como punto geopolítico era central, era estratégico, por eso también la cuestión de que los ingleses se instalan en Malvinas, ¿no? Entonces, muy bien el aporte de Omar, también tenía que ver con esta situación, ¿no?
Entonces veamos cómo hay una multiplicidad de factores. Por eso es lo que yo les decía hoy al principio de la charla. Tengamos en cuenta que tenemos que ir pensando estos procesos siempre en términos simultáneos, ¿sí? Bien, entonces, en este sentido, la avanzada hacia el sur va a tener que ver con estos distintos temas, ¿sí? La cuestión territorial, geopolítica también, y la cuestión económica. Ahora bien, bueno, uno dice, se avanza hacia el sur. Las tierras ya prácticamente entregadas antes de conocerlas, ¿sí? Ya tenían dueño. Esta campaña hacia el sur va a tener, si se quiere, dos etapas. Empieza más o menos en 1879, en la presidencia de Avellaneda, y se va a concluir con campañas ampliatorias en 1885. La primera etapa, bueno, es devastadora, sobre todo en términos de el impacto tan fuerte que va a tener con directamente el asesinato de muchísimas poblaciones del sur, e incluso, bueno, hay testimonios, por ejemplo, de campos de concentración en Balcheta, Río Negro, donde, bueno, fueron reductos de poblaciones indígenas a donde se lo llevaron y posteriormente se redistribuyeron a esa gente, sobre todo, por ejemplo, la población masculina se la trasladaba a los ingenios azucareros de Tucumán, de Jujuy, ¿sí? como mano de obra cuasi esclava. Mujeres y niños eran destinados sobre todo a Buenos Aires, donde las mujeres se las utilizaba mucho para el servicio doméstico, y a los niños se los regalaba o en algunos casos muy contados se los daba junto con las madres, y si no se los separaba. Por ejemplo, yo iba, de hecho esto, bueno, ahora no traje ninguno, pero hay clasificados del diario La Nación, por ejemplo, donde dice, bueno, tal día, tal hora se va a hacer una repartición de una chusma, así se la denominaba, una chusma de indios. Entonces, bueno, si alguien quería ir a buscar alguno, lo podía pasar a retirar. Como digo, las mujeres al servicio doméstico, y a los niños generalmente se los mandaba a algún tipo, bueno, a veces a iglesias, y si no a los orfanatos o las casas de las señoras de beneficencia también, ¿no? Esto fue un poco el resultado a dónde fueron a parar buena parte de la población, ¿no? De hecho, bueno, ni hablar de otros casos expuestos como piezas humanas vivas en el Museo de la Plata, por ejemplo. Tenemos el caso del cacique Cayal, otros casos, por ejemplo, que, miren, ahora salió un documental muy interesante, se me fue el nombre, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero salió un documental hace un par de días, donde, bueno, algunos restos fueron llevados a Europa, a París, ¿sí? Bueno, esto es un poco el destino general a dónde fueron a parar. Pero con esto, como decimos, con esta avanzada hacia el sur, buscando nuevas tierras. Entonces, el ganado ovino, que tenía características, podemos decir, de soportar otras condiciones climáticas, fue mandado al sur, mientras que el ganado vacuno principalmente quedó en la zona de la pampa húmeda. Esto teniendo en cuenta esta estructura económica que tenía que ver con este modelo, o como decíamos, esta estructura agroexportadora, ¿sí? ¿Hasta acá me siguen? Para un cachito, ¿me siguen? ¿Van bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Por ahí si voy muy rápido ustedes me avisan. ¿Vamos bien? ¿Se entiende todo? Buenísimo. Bárbaro, bárbaro. Bueno, no quieren quedar bien porque yo no les pongo la nota, así que si ustedes hay algo, no me dicen. Nada, buenísimo. La nota la pone Mario, así que sí, yo no voy a decir nada. Nada, bueno, buenísimo. Bueno, continuamos entonces. Decíamos, entonces, parte de esta estructura agroexportadora se basaba, bien, Carla Romina, 12. Esta estructura agroexportadora tenía
mucha interrelación con este sistema político, ¿sí? Con este orden conservador. Y esta estructura económica también va entrelazada con este proceso que decimos que es la campaña hacia el sur, o esta conquista del desierto, mal llamada. A estos dos procesos que van de la mano, habría que agregarle un tercer proceso, ¿sí? Que también tiene mucho que ver y que, como decíamos hoy, son imposibles pensarlos de manera individual si no los pensamos como parte de un mismo proceso. Y que tiene que ver con algo que a todos nosotros, así como decíamos, vivimos en la Patagonia, no nos podemos ser ajenos a esta campaña. Hay otro proceso donde seguramente muchos de los que estamos acá tenemos mucho que ver, sin haber hecho nada, ¿no? Pero somos descendencia directa probablemente de esto que se conoce como la gran inmigración, ¿sí? Este otro proceso también es muy importante y se va a interrelacionar claramente con esto que pasa en 1880. ¿Por qué? Bueno, porque vienen oleadas inmensas de inmigrantes a nuestro país. Dice que más o menos viene para la época, bueno, Sarmiento hizo el primer censo, en ese censo se establecía que habían unos 4 millones de habitantes en el territorio. En un periodo que va desde 1880 más o menos hasta la Primera Guerra Mundial, algunos lo extienden un poquito más hasta la crisis del 30, llegan otros 4 millones de inmigrantes, es decir, el doble de la población que había. Piensen que, como decir, bueno, hoy somos 45 millones de personas, imagínense que en un periodo de 20 años, 20, 30 años, un poquito más, vengan otras 45 millones de personas inmigrantes, ¿sí? Y eso va a generar en lo que socialmente, culturalmente, y esto es muy importante, van a generar muchos cambios, ¿sí? Por esto también es una de las cuestiones por las que aparece la obligatoriedad de la escuela. Por esto es que también aparece la cuestión de forjar fuertemente los simbolismos patrios, ¿sí? Porque, claro, al llegar una población migrante tan grande, piensen que los rusos llegaron hablando en ruso, los italianos llegaron hablando en italiano y así cada uno, ¿sí? Entonces, obviamente lo que se buscaba era homogeneizar a ese ser nacional, a ese argentino, Argentina, ¿sí? Y económicamente Ezequiel, que ahí no sé qué, no sé qué es lo que quiere preguntar, ahí si quiere formularla mientras. Entonces, esta idea de cómo llegan los inmigrantes, claro, sí, perfecto, y económicamente también afecta bien, Ezequiel. Bien, también, Ana María, llegan también nuevas corrientes de ideas políticas, sobre todo fines del siglo XIX vamos a tener una fuerte influencia del anarquismo, ¿sí? Y los ilustrados, bien, ¿sí? Sí, bueno, la cuestión de los ilustrados, eso por ahí es para pensarlo. Piensen que, por ejemplo, los debates que se daban entre Alberdi y Sarmiento respecto a la inmigración deseada, por eso van a haber muchas políticas públicas por parte del Estado para fomentar la inmigración. Ahora bien, ¿a quiénes buscaban la inmigración deseada? Y buscaban, por ejemplo, mucho de Estados Unidos, de Francia y sectores gente bien, digamos, ¿no? Así entre comillas, muy entre comillas. Obviamente que como en cualquier proceso migratorio, y esto es importante pensarlo porque hasta el día de hoy a veces seguimos repitiendo algunas cuestiones que duelen, digo, no sé, somos un país que se ha hecho en base a la inmigración desde, miren cuánto tiempo atrás, ¿no? Y hoy nos siguen a veces surgiendo estas cositas, polacos, rusos, judíos, sí, claro, nos siguen a veces haciendo ruido cada vez que llega un inmigrante, ¿no? Y para eso también es importante que podamos pensar la cuestión de la inmigración. Y es importante que podamos entender estos procesos para también pensarnos en el presente
¿Y qué políticas nos damos? ¿Sí? Ahí Silvana dice, la identidad nacional de los inmigrantes era un problema a resolver del Estado. Muy bien, ¿sí? ¿Usted quiere decir que ellos no tenían en cuenta que los inmigrantes iban a tener un papel obrero? No, vamos por partes. No, claro, y de hecho las ideas que van a traer, a partir de esto vamos a ver, sobre todo más adelante, ¿no? Cómo se va a ir forjando una clase obrera fuerte, sobre todo cuando empecemos a entrar en etapas más propias de la industrialización, o lo que se va a denominar más adelante, sobre todo después de la década del 30, la sustitución de importaciones, ¿sí? Claro, es decir, en principio no buscaban ese tipo de personas. A ver, el tipo de personas no, sí, claro que se buscaban trabajadores. Lo que no van a buscar son los sectores más humildes, ¿sí? Claro, esto. Sarmiento buscaba una inmigración más educada. Bueno, claro, lo que van a estar esperando va a ser gente, entre comillas, gente, por eso digo, así como a modo de chiste, ¿no? Gente bien, ¿sí? Gente instruida, con un buen pasar económico. ¿Quiénes llegan? Obviamente, la gente que la está pasando peor. Y en esto a veces, no sé, si nos ponemos a veces a pensar en nuestras historias personales, en nuestras genealogías, ¿qué es lo que nos dicen? Bajaron del barco con una mano adelante y otra atrás, y ahí se pusieron a laburar. Claramente es la gran mayoría de los que vinieron, así como decían hoy, polacos, rusos, judíos, italianos, españoles. Pensemos que italianos, españoles van a ser las oleadas más grandes de inmigrantes, ¿sí? Claramente venían con enormes necesidades económicas. ¿A dónde van a empezar a trabajar? Bueno, en principio en lo que surja. Y acá también viene esta otra cuestión importante que yo les decía hoy. El documental del gigante de Patagón, claro. Sí, Gigantes se llama el documental. Daniel Alfaro, bien. Claro, y habla de un hijo del cacique Limpichún. Bien. ¿La inmigración la propone la oligarquía o la hacía el Estado? Bueno, esto, Hugo, van de la mano. Recuerden que ¿quién tenía el control del Estado? La misma oligarquía. O sea, viene de la mano, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se buscaba era mano de obra, ¿sí? Bien igual, muy bien la pregunta, Hugo. Entonces se van a propiciar políticas de Estado para que vengan sectores a trabajar. Y en esto también, y es el otro punto que decíamos hoy con la Patagonia, para, entre comillas, poblar la Patagonia, ¿sí? Por eso vamos a ver que los procesos de colonización de la Patagonia es cuando se va a empezar a repartir tierras, ¿sí? O se va a ofrecer, es decir, tantas leguas de tierra para aquel que vaya a la Patagonia y demás. De hotel de inmigrantes, y uno de los primeros cartelitos que se encontraban era ir a la Patagonia a poder tener sus propias tierras y cultivar. Obviamente que luego eso no iba a ser tan así, la tierra no iba a llegar de manera tan fácil, las condiciones en la Patagonia, piensen que no había, en cuanto a infraestructura estatal, no había nada, ¿sí? Entonces vamos a ver que aquellos que llegaron a la Patagonia, bueno, se encontraron con condiciones muy arduas, ¿sí? Y que entre otras cosas, en buena medida fue gracias al vínculo que tuvieron y la estrecha relación en algunos casos que tuvieron con los pueblos originarios, lo que les permitió, por así decirlo, salvarse, porque en otros casos, si hubiesen esperado a la presencia del Estado, hubiesen estado bastante complicados. Entonces, así vamos a ver cómo empieza a aparecer este proceso de la ocupación por parte del Estado de la Patagonia. Sobre todo con qué, bueno, con muchos inmigrantes. ¿Sí? Las tierras ya estaban dadas, los campos ya estaban definidos, pero había que ocupar instalaciones, había que formar nuevos asentamientos, nuevas colonias pastoriles, nuevas ciudades, nuevos pueblos. ¿Sí? En esto hago una mención especial y distinta a lo que tiene que ver con los galeses. Los galeses, ¿por qué es un proceso distinto? Porque los galeses, estamos hablando de 1865, estamos hablando de un tiempo anterior en el cual todavía no estaba dado esta política tan fuerte de apertura. Digamos, no vinieron en este mismo proceso
que estamos hablando acá, sino que, bueno, vinieron por otras características, que tenía que ver con persecuciones religiosas. Por eso vamos a ver que en el caso de ellos vienen como ya una comunidad bastante organizada previamente, ¿sí? Como un núcleo, estamos hablando de 150 galeses que llegaron, 153, ¿sí? Entonces ya estamos hablando de otra unidad. Tienen que ver con este proceso, pero es previo, y de hecho es previo a la famosa campaña al desierto, ¿no? Pero también va a terminar siendo parte posteriormente de esto. Entonces, decíamos, estructura agroexportadora. Decíamos, una campaña o conquista al desierto, al sur, ¿sí? Y este proceso de una gran inmigración que va un poco a terminar de delinear, si se quiere, esta suerte de círculo, de circuito, en el cual se empieza a ir concatenando estos tres procesos, ¿sí? Que van a tener mucho que ver con, entonces, con cómo se va configurando el plano o el panorama para esta consolidación del Estado Nacional. Así como se estaba dando también hacia el sur la conquista de los territorios de la Patagonia, hacia el norte también se había dado una campaña muy importante. De hecho, uno de los personajes que está presente ahí es Fontana, Luis Jorge Fontana, que después va a ser gobernador acá del Chubut, hacia lo que es la zona de Formosa, lo que es el Chaco, ¿sí? Entonces, piensen que cuando arrancamos este proceso, Argentina, lo que hoy conocemos como Argentina, era la mitad. Si se quiere sería, bueno, acá no tengo un mapita, no sé si van a ver, pero era un poco el medio, ¿sí? Estamos hablando sobre todo de lo que es la Pampa húmeda, la zona del noroeste, ¿sí? Pero la parte del noreste, ¿sí? El nor-noreste, ¿sí? Y el sur, ¿sí? Sobre todo de lo que es el río Colorado, el río Negro hacia el sur, sobre todo el río Negro hacia el sur, no estaba bajo la órbita de control del Estado, ¿sí? Entonces imagínense que una vez anexados esos territorios, una vez puestos en producción por parte de estos sectores terratenientes, claramente terminó acrecentando enormemente el poderío económico de esos sectores dominantes de la sociedad, ¿sí? Y con, bueno, una desigualdad social que, como decíamos, para este momento sigue siendo algo creciente. No sé si hay preguntas por acá, hasta acá se entiende, hay algo que por ahí no queda claro, ¿sí? La idea es que por ahí no hagamos algo muy extenso, así tampoco aburrirlos, cansarlos, son las 9 de la noche, no los quiero aburrir tampoco. No sé si. Buenísimo. En relación, Ricardo, al periodo en el que hablabas, lo mencionaste a Sarmiento, y quería un poco introducirte, porque nosotros igual lo vemos en parte de la bibliografía, el tema de la discusión de los dos proyectos entre Alberdi y Sarmiento, y esto de la civilización y la barbarie que propone Sarmiento, ¿no? Vos hablabas de la inmigración, alguien ahí en el chat decía Sarmiento buscaba una inmigración más educada, ¿no? Y cómo vos estás describiendo un periodo donde hay un Estado-nación que está en construcción en todos sus aspectos, ¿no? Sí, claro. Y en esto que ustedes trabajan, ¿no? Que estuvieron viendo, bien que lo mencionás, Mario, pensemos cómo la barbarie, para Sarmiento en este sentido, va a representar muchos elementos, ¿sí? Porque cuando Sarmiento escribe el Facundo, ¿no? Él lo hace pensando en un periodo posterior, pero también está hablándonos un poco como una proyección, digamos, ¿sí? Él lo hace pensando en términos de hecho, hasta cuando lo hace comparativamente la infancia de Facundo con la infancia de él, como dos modelos contrapuestos, ¿no? Esta idea de cómo ese orden más vinculado, más arraigado al campo, a las tradiciones, a la religión y demás, tiene mucho que ver con esta barbarie, mientras que la civilización se tenía que basar en torno a la razón, la educación, la instrucción, ¿sí?
Y claramente, así como él lo va a ver en el campo, en el gaucho, ¿sí? También lo va a empezar a ver en principio, obviamente, y eso lo vemos claro por cómo se procede con la campaña del desierto, lo va a ver claramente hacia los pueblos originarios, a los indios, así no va, los indios, la chusma y demás. ¿Los pueblos originarios de este tiempo eran minorías amenazantes para ese tiempo o es que Roca los avasalla para dar tierra? No, en realidad, a ver, Hugo, nunca fueron una amenaza real. Además, convengamos que en términos de disparidad, esto lo podríamos pensar hasta en la conquista de América, en términos de la disparidad que había en cuanto a tecnología, armamentísticamente, profesionalización de tropas y demás, realmente nunca fueron una amenaza, porque de hecho tampoco es que querían, no es que querían tomar Buenos Aires, por decirlo, que querían tomarla. Claramente, la frontera sur siempre se iba avanzando y claramente se instalaban en territorios que ellos consideraban propios. Entonces de ahí es que vienen los famosos malones, motines, esta idea también de cómo se lo pinta la historiografía de que se llevan a una cautiva, una mujer blanca, la roban, la raptan. Obviamente que hubieron siempre forcejeos, pero que tenían que ver con una cuestión de cómo el Estado empezaba a ganar terreno a tierras que obviamente ellos consideraban suyas. Nunca vamos a ver bueno, por esto mismo que vos decís, porque son una minoría, ¿no? El hecho de que pueda amenazar a este Estado que está creciendo y consolidándose. Sino que, bueno, tiene que ver con esto más que vos mencionás, ¿no? Por la cuestión de tierras y por lo que decíamos también de consolidar fronteras, ¿no? Y bueno, claramente los pueblos originarios también van a ser vistos y representados, sobre todo, como barbarie, obviamente, así como decíamos, ese gaucho, esta barbarie de los pueblos originarios y también, en buena medida, a lo que decía, no me acuerdo quién decía por ahí, los sectores inmigrantes pobres, ¿y por qué se hace una? Ah, la zanja de Alsina debe ser. Sí, bueno, pero eso tiene que ver con cuestiones más que nada estratégicas y con, a ver, hacemos otro paréntesis, la zanja de Alsina tiene que ver más que nada con estrategias militares, mientras que Alsina lo planteaba en términos de una campaña más bien de carácter defensiva, ¿sí? Como protejámonos de la avanzada, ¿sí? Lo que va a cambiar Roca, distinto a Alsina, que eran los ministros de guerra de Avellaneda, tienen que ver con una campaña ofensiva, ¿sí? En un caso era como para proteger los fuertes que había, ¿no? los cercanos, esa era la idea de esa zanja. Pero más que eso no es que iban a subir, por eso decimos, avanzaban hasta una parte, ponían un par de fuertes, ¿sí? Claramente que iban a querer atacar esos fuertes porque en realidad quienes habían avanzado primero era el Estado, ¿sí? Más que nada va por eso van a cambiar después la actitud de guerra, Roca, que ya va a ser directamente una campaña ofensiva a exterminar, ¿no? Me perdí por donde iba. Estaba hablando de esto de civilización y barbarie. Entonces, van a empezar a aparecer dentro de este proyecto nacional, este proyecto que planteaba Sarmiento, perdón, Sarmiento, Alberti, en esta discusión de qué migración va a venir, en esta idea de civilización o barbarie, nos encontramos con distintos actores que van a ser pensados en términos de barbarie. Decíamos, en principio ese gaucho, del que ya hablaba Sarmiento en el Facundo. Luego también van a venir los pueblos originarios y después también esta migración no deseada, estos inmigrantes pobres, obreros, que como decía Ana hace un rato, traían ideas que, bueno, no eran las que más simpatizaban, la idea del anarquismo, lo que después va a ser el socialismo y el comunismo, que lo vamos a ver representado fuertemente en la aparición de los primeros sindicatos, organizaciones obreras, gremios, ¿sí? Sobre todo en lo que es la década del 10, del 20 y demás, obviamente no era para nada deseado eso. Pero acá hay una cuestión interesante, y esto también se da en la historiografía. Porque, ¿qué pasa? En esta idea de cómo se construye una idea de nación, un ser nacional, claro,
y esto es algo curioso, porque en esta idea de civilización o barbarie, ¿a quién se va a terminar poniendo como el ser argentino, el ser nacional? ¿Quién es el ser? No quién qué persona, sino qué arquetipo de ser nacional tenemos. A ver, ¿quién es el perfecto, Ana? El gaucho, ¿sí? Hoy por hoy ese arquetipo de ser argentino, ¿quién es el gaucho de la tierra, el Martín Fierro, ¿no? Eh, aunque, como comentabas recién, Mario, va a ser justamente la figura a la cual Sarmiento busque oponerse. Pero ¿qué pasa? Ante la llegada de tanto inmigrante, cuando se empieza a recapitular en esta idea de un ser nacional, porque hay que marcar una argentinidad, que es el ser argentino, claro, nos encontramos con que ¿quién es el argentino? No tenemos, porque obviamente siempre, si nos vamos muy atrás, tenemos el criollo, antes del periodo colonial. Bueno, pero ¿qué es el argentino? Si decíamos que esos criollos habían sido formados la mayoría en Europa y demás, bueno, no queda otra que en ese contexto entre pueblos originarios o indios, como le van a llamar, e inmigrantes, bueno, agarremos al gaucho como ser nacional, como ser argentino. El gaucho fue una construcción para mostrar, bueno, muy interesante eso, ¿sí? Más que una construcción para mostrar, podríamos decir que es una construcción hecha para asimilar, ¿sí? Para hacer un sentido de pertenencia, ¿sí? Es un poco crear una figura, de hecho, en el típico prototipo o arquetipo o estereotipo de gaucho, lo que se suele tomar es un gaucho con características de un gaucho, bueno, algunos dicen que de salteño, otros de Jujuy, por el tipo de vestimenta y demás. Hasta en eso podríamos plantearlo, ¿no? Pero sobre todo, bien, Omar, es la idea de construir un elemento que podría ser el factor de unificación de lo que implica el ser nacional, lo que implica el hecho de ser argentino. Claro, tiene que ver con la creación de una simbología, José. Es parte también, sobre todo cuando hablábamos de esto de crear una historia nacional, ¿sí? Entonces, hablamos de la bandera, hablamos de reforzar los himnos patrios. Es acá también cuando aparecen los himnos bueno, un poco más adelante, ¿no? Pero el himno Belgrano, el himno a Sarmiento, el himno a tal, a todos los próceres, ¿sí? Entonces tenemos, por un lado, la idea de los próceres, la simbología, muy bien, esto que decís, José, y dentro de esa simbología también este arquetipo de qué es un ser nacional, ¿sí? Para diferenciarlo de aquel inmigrante que viene con otras tradiciones, con otra cultura, ¿sí? Entonces esto también es parte de esto que mencionabas hoy, Mario, respecto a la noción de la civilización a barbarie. Había que contraponer ambas cosas. Y vamos a ver cómo la barbarie entonces se constituye ya no de ese gaucho, ¿sí? Va a quedar como en un segundo plano. Pero ya no podemos pegarle tanto al gaucho porque el gaucho en definitiva es argentino y yo ante los nuevos problemas sociales que tengo para este periodo necesito agarrarme de ese ser argentino. Entonces vamos a ver cómo ya se le empieza a pegar menos al gaucho y se le empieza a pegar más al indio y al inmigrante, ¿sí? Por sus condiciones mismas. No sé si se explica, si queda claro. Sí, Ana. Claro, este es el periodo también. De hecho, la construcción histórica va a tener mucho que ver con esa generación del 80. Cómo se escriba, quién es para quién, ¿sí? ¿Por qué tenemos tan presente? Porque uno agarra los libros de historia, sobre todo del siglo XIX, y está muy presente la generación del 80. ¿Cuál es por qué ocurre esto? ¿Cuál es el rol que cumple o se le otorga? En ese sentido, tiene
tiene mucho que ver en esto que decimos de cómo se construye el relato. Obviamente van a hablar bien de sí y para sí, porque entre otras cosas son quienes están armando esta identidad nacional. Recordemos que uno de los principales referentes tiene que ver con Bartolomé Mitre, que es de los que más trabaja esta idea de una historia nacional, estos próceres. Entonces la generación del 80 en buena medida va a ir trazando estos lineamientos para ir pensando en, bueno, este modelo de país que se busca, ¿sí? Con, decíamos, eh, una historia de bronce, grandes próceres, qué modelo de nación se busca ser, ¿sí? Esto de ser un país pujante, un país de oportunidades, pero bueno, ahí es donde, como decíamos recién, se van a empezar a tensar, porque por un lado en el discurso va a ser un país de oportunidades abierto, pero bueno, a medida que empieza a llegar esa inmigración no tan deseada, un poco van a decir, sí, bueno, está bien, abiertos, pero hasta ahí, porque depende quién. Vamos a ver que poquito tiempo después, en 1902, ya vamos a tener la ley de residencia, ¿sí? ¿Qué quiere decir esta ley de residencia? Bueno, aquel que venga con ideas medias extrañas, acá lo deportamos a su país, ¿sí? José pregunta si se les facilitó las tierras a los inmigrantes. A ver, decíamos hace un rato, sí se les facilita, no vamos a decir que se les regala, hay casos donde se les complica más que a otros, sí van a ser bastante accesibles en el sur. No de manera automática, porque van a tener que esperar trazados de pueblos y otras cosas, pero sobre todo una vez que se organicen para conformar nuevos poblados y demás, ahí sí se van a repartir las tierras, ¿sí? Siempre en cantidades bastante pequeñas, vamos a hablar, ¿no? En algunos casos habían inmigrantes que no venían en especial a trabajar la tierra, ¿no? Sí, sí, claro. Inmigrantes obviamente que venían de todo tipo. De hecho, habían muchos que no venían a trabajar la tierra y después era lo único que encontraban, ¿sí? Porque llegaban pensemos que también, así como van a venir a Buenos Aires, en muchos casos no van a encontrar lugar y no les va a quedar otra que irse a la Patagonia. Acá también es la época de la famosa, la huelga de los conventillos y demás. Por eso yo hoy les hablaba de la cuestión cultural. Pensemos que el hacinamiento que padecían en las grandes ciudades, vivir todos amontonados y demás, por un lado las condiciones de higiene y salubridad, por otro lado las cuestiones laborales y por otro lado las cuestiones culturales. Es en este contexto también donde aparece ese gran fenómeno que es el tango, ¿no? Y tiene que ver con esto, sobre todo la llegada de inmigrantes. Van a haber casos de todo tipo, como le digo. Había gente que venía a trabajar la tierra, nunca consiguió tierra y se tuvo que quedar en la ciudad. Hay gente que venía a trabajar la tierra y pudo y tuvo acceso a la tierra. Hay gente que no sabía nada del campo ni de arar la tierra y fue lo único que encontró y se fue al campo y trabajó la tierra. Entonces en eso nos vamos a encontrar de todo un poco, Elías, ¿sí? Por eso yo siempre digo que en estos casos así yo les recomiendo que tratemos de indagar a veces nuestras historias familiares. Nada nos va a hablar mejor de estos procesos, obviamente que no todos quizás provengan de este proceso, ¿sí? De esta gran inmigración. Pero probablemente muchos de nosotros tenemos que ver. Entonces ahí está bueno hacer ese ejercicio de recorrer un poco nuestra genealogía, cuándo llegaron, por qué. Hay distintas oleadas, ¿no? Claramente esta es una. Otra tiene que ver con la guerra, la primera y la segunda, pero hace esos procesos. Ana, lo de pueblos mineros y tuvo que cultivar, claro. La realidad que se encuentran, por ejemplo, los galeses, al llegar acá distaba sideralmente de lo que era la realidad que tenían Gales. Desde la tierra, cómo llueve, todo, era totalmente muy bien, Ana, era re distinto. De hecho, uno si lee las crónicas de, no sé,
de Murray Thomas, de John Daniel Evans y tantos otros, de Lou Perry y demás, y uno se encuentra que los mismos tipos cuentan muy frustrados cómo fue su llegada acá, porque ellos se imaginaban otra cosa, de hecho se imaginaban algo bastante más similar a lo que era su Gales, y su idea era formar una nueva Gales, y de golpe se encontraron con que nada que ver las tierras, ¿no? Aunque hicieron muchos desarrollos, sobre todo si uno va a la zona de Gaiman, de Dolavon y demás, uno ve que trabajaron mucho la tierra para acercarse, bueno, a niveles de producción agrícola muy interesantes, ¿sí? Podría ser, Oscar, que grandes terratenientes actuales, sus familias consiguieron las tierras en estos tiempos. Sí, claro, sí, 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 tal cual. Sí, buena parte de grandes familias patricias, los Anchorena, bueno, los Brown Menéndez vienen más del sur, vienen de la zona de, de Punta Arenas en Chile, pero sí, sí, tal cual. Eh, grandes familias patricias vienen de este periodo, Oscar, sí, tal cual. Perdón, Hay que Ana, tener, lo hay que blanco bien. tener en cuenta, hay que tener en cuenta que en la época de Avellaneda está la ley de sucesión. Es decir, que hoy en día uno tiene una idea a veces equivocada de los grandes terratenientes. Después de 1874, cuando se hace la ley de sucesión, esos campos se fueron subdividiendo y muchas veces se fueron vendiendo parcelas. Hoy en día muchos tienen la idea de que son grandes campos como en 1880 y hay un montón de campos que se fueron achicando muchísimo. Sí, después de eso, a ver, nunca son procesos lineales, claramente. Lo que sí ha generado ese proceso son niveles de desigualdad económica muy importantes, mientras que habían familias muy acaudaladas, ¿sí? Como vos decís, está muy bien, la cuestión de la sucesión se da, y después, así como hay familias que tuvieron o que recibieron enormes cantidades de hectáreas, en menos de 2 o 3 décadas ya habían quedado, diríamos hoy, en la lona, ¿sí? Se quedaron con casi nada. A otros sí les sirvió para formar capitales muy importantes, que tampoco fue que los formaron de la nada, sino como dijimos, son estas mismas familias que ya tenían un capital, que agrandaron su patrimonio y que con eso nos encontramos con familias muy poderosas, ¿sí? Tal cual, ¿no? No es una cuestión que todas terminaron en la misma, pero sí que tiene que ver con esto. Y después la suerte, como decíamos hoy, del caso de la genealogía. Hay familias que hasta el día de hoy siguen siendo sumamente poderosas y que las encontramos en los círculos más importantes del poder desde 1880 hasta el día de hoy, o desde antes de 1880, así como otras fueron muy importantes en este periodo o en otros, y que hoy por hoy eh, no tienen ese poder ni económico ni social, ¿no? La generación del 80, la educación y la religión, entonces serían formas de adoctrinamiento. Bueno, ese es un debate, porque de hecho lo podríamos pensar hasta la actualidad, Oscar. Eh, depende cómo se piensa la educación y depende la idea que tengamos de religión. Eso es un debate más hasta filosófico, si querés, ¿no? Eh, pero bueno, la educación, sobre todo en este momento, como decía hoy, busca construir a los nuevos ciudadanos, ¿sí? A esta nueva idea del ser nacional, cargándolo de un montón de elementos y de herramientas, ¿sí? Como decimos, la simbología, esta idea de una historia, esta idea de símbolos patrios, esta idea de un ser nacional, eh, todos esos elementos. La religión, bueno, está presente desde milenios, ¿no? Y bueno, eso queda en cuanto a la interpretación de cada uno, ¿sí? Unos podrán decir que sí, otros quizás que no, pero bueno, eso va sobre todo la cuestión religiosa, ¿no? Sí vamos a encontrar, por ejemplo, que la educación con miras a una liberación u otras cuestiones la vamos a encontrar mucho más adelante, en otras corrientes pedagógicas, ¿no? No sé si responde a la pregunta, Oscar.
Está bueno porque es un grupo reactivo bien, bien. Está buenísimo. Hay otro grupo que... Están tirando con de todo. Sí, sí, acá ni un mate llego a tomar, che. Buenísimo, Oscar. No, re interesante. Por ahí alguien si no preguntó, alguien que no haya dicho nada, si quiere hacer alguna pregunta. O alguna Sí, que se anime. Sí. Más que no los veo a ninguno, así que veo las iniciales, ¿no? Así que no pasa nada. Lo tenemos loco, Mario, dice Ana. Me imagino, si yo que soy invitado me tienen así, con Mario que ya tiene más confianza, pero al cachetazo, como dice. Está bien, está bien. Hasta los perros participan, miren. Sí, mirá, hay alguien que quiso intervenir ahí y después parece que retrocedió. Entró el perro, ¿no? Se enojó el perro. Pues. En definitiva, Sarmiento y Alberti piensan muy distinto. No, yo particularmente creería que sí son visiones distintas, ¿no? Vistas, qué sé yo, uno más con el modelo francés, otro más con el modelo estadounidense, pero en términos globales yo creo que caminan por un mismo sendero, ¿no? Hay un debate muy profundo y que de hecho se ha escrito muchísimo sobre el debate que tienen. A grosso modo yo creo que están buscando lo mismo y que están planteando ambos que es necesaria la migración, la inmigración, ¿sí? Y con determinadas características de lo que sería deseable. En esos términos yo creo que no piensan tan distintos, ¿no? Uno en el caso de las artes, de las cosas, otro más en la cuestión de la industria. Pero ambos yo creo que están buscando eso, que venga una migración de afuera y que un poco esos modelos exitosos, como el era Francia y los países centrales de Europa, tanto como Estados Unidos, genere un poco esa inmigración y el efecto contagio en nuestras tierras. Un poco la idea era que esa gente que venga, por ejemplo, el caso de Sarmiento cuando trae las maestras, que sean un poco como una especie de transmisores y que por efecto contagio nos volvamos más o menos algo similar a esos países. En definitiva, claramente, no pasa, pero bueno, no sé si es bueno o no parecernos o no parecernos a esos países. Somos distintos, no es como las personas, no hay dos países iguales. Tendremos cosas similares a algunos países europeos, otras similares a Estados Unidos y otras cosas que son muy, muy latinas. En materia de Estado, la forma en que adoptó la democracia un sistema de gobierno que se crea en ese momento. No, la democracia concreta. La democracia como tal, vamos a ver, recién en 1912 vamos a tener ahí la ley sanitaria, que va a ser como un momento crucial, y que poquito tiempo después, ahí en el 16, cuando venga la presidencia de Irigoyen, que vamos a poder decir que es el presidente que llega por lo menos comicios limpios, sin obviamente en ese momento la presencia de mujeres y demás, pero son las primeras elecciones más o menos transparentes que encontramos en este periodo. No mucho tiempo después, pero sí ya empieza, y eso también tiene que ver con la influencia de las nuevas ideas, ¿sí? Que traen los inmigrantes. Esta lucha de la participación social. Ya la revolución del parque había sido importante, la influencia de lo que empieza a aparecer después con la Unión Cívica Radical, ¿sí? La figura de Alem y otros, ¿sí? Lisandro de la Torre, más adelante. Esos personajes van a ser muy importantes para lo que va a ser Alfredo Palacios, ¿sí? Van a ser muy importantes para empezar a transitar los caminos de la democracia, que ya en el 30 vamos a tener el primer golpe de Estado. No pertenecían a la misma generación o algo así, hay una separación entre ellos, ¿no? A mí la lectura me quedó marcado que en cuanto a la economía, Alberti no tenía en cuenta el mercado interno y Sarmiento en su viaje a Estados Unidos se dio cuenta de eso. Claro, sí, Oscar, tal cual. Bueno, Alberti es un poco anterior, pero en ese sentido tienen, claro, el socialista Alfredo Palacio. Sí, por eso yo digo, claramente que no es lo mismo llamarme una sola persona. Alberti y Sarmiento, no es lo mismo y tienen
debates y no piensan exactamente igual en términos de esto, ¿no? Uno toma como referencia un país, otro toma como referencia a otro, uno le da más importancia, como vos bien mencionás, al mercado interno. Sarmiento cuando va a Estados Unidos empieza a ver otras cuestiones. En eso sí vamos a encontrar diferencias y de eso ahí tiene mucha tela para cortar, porque de hecho hay mucho escrito. Pero como les digo, en ambos casos son quienes están pensando en, bueno, ¿qué hacemos con este país? Y esta gente que viene, ¿qué características buscamos que tenga? ¿Sí? El país se construye bajo la idea liberal copiando a Inglaterra. Esto nos quita identidad, ¿cierto? Ajá, a ver, Hugo. Bueno, en realidad no es la misma idea liberal de Inglaterra, ¿sí? En esto también, por eso, como las influencias son múltiples, ¿sí? Cuando hablamos en estos procesos, es como que se trae un poquito de acá, un poquito, esto que ya mencionaba, en el caso de Sarmiento y Alberti, uno trae de Estados Unidos, otro trae de Francia. Hay elementos ingleses, sobre todo cuando lo pensamos en términos de económicos, por la fuerte ligación que va a tener Argentina en este periodo con Inglaterra en términos económicos. Recordemos que es sobre todo a quien más exporta y es sobre todo de quien importa la mayor cantidad de manufactura o productos elaborados. No diría tanto, y ahí por ahí viene más una rama francesa respecto a la idea política, ¿sí? Lo de la identidad, bueno, depende desde dónde lo veamos. Hay momentos donde vamos a estar casi carne y uña con Inglaterra y en ese sentido por ahí puede ser lo que plantea Hugo, sobre todo más adelante cuando se vea lo que es el tratado Roca-Runciman, esto bastante más adelante, ¿no? Eso es algo bastante interesante que por ahí lo van a ver. Ahí vamos a ver cómo vamos a pasar a ser casi prácticamente un país satélite de la inglesa o británica, ¿sí? Entonces, por ese lado viene, más me parece a mí, Hugo, lo que plantea. Pero siendo el paradigma dominante era muy difícil traerse de eso. Ah, claro, sí, sí. A ver, por ahí va en ese plano también. Claro, pensemos que Gran Bretaña para este momento era la gran potencia imperial del mundo. ¿Sí? Eso sí es para destacar. Pensemos si había una gran potencia. De hecho, se lo denominaba el imperio donde nunca se pone el sol, porque iba desde, bueno, de la Gran Bretaña, ¿sí? Desde el Reino Unido, tenía tierras acá bajito en el sur, con las Malvinas, tenía la África, tenía la India y tenía China, ¿sí? O sea, por eso, mientras en un lado se estaba haciendo de noche, en otro lado del imperio estaba amaneciendo. Entonces, era un imperio inmenso. Y obviamente nosotros en eso no entramos como colonia del imperio, pero sí hubo una dependencia muy grande en este periodo económica. No diría tanto, acabo, sobre todo en ese periodo que en Francia era la Belle Époque, Francia, en Europa era la Belle Époque, acá se miraba con un poquito más de cosa, en ese periodo de 1880, los palacetes, las fiestas, se lo miraba a Francia como desde la cuestión cultural, ¿no? Inglaterra era como una potencia pujante en términos económicos. Desde el punto de vista cultural, identitario, a algunos sectores dominantes siempre les gustó un poquito más lo que sería Francia, bueno, París más en particular, ¿no? Eh, claro, Omar, sí, marcaba el camino en el comercio a todos a partir de la Revolución Industrial. Sí, claro. Gran Bretaña en ese momento va a ser la potencia descollante económicamente, sobre todo si pensamos que para el momento Estados Unidos, si bien está creciendo, es un país que empieza a asomar hasta la Primera y sobre todo hasta la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no, diríamos que no le llega ni a los talones en este momento, ¿no? Fines del siglo XIX, a Gran Bretaña. Sí, sí, Oscar, ya tenía el sistema parlamentario, ¿no? De hecho ya estaban los Tories, sí, 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 sí.
siempre, bueno, hacía tiempo ya venía siendo una monarquía constitucional y parlamentaria. ¿Sí? Desde, Están terribles, ¿eh? están con todo. Y eso que son las 9:30 de la noche. Imagínate si lo agarramos a las 5 de la tarde. Che, den la cara ahora, muéstrense, porque yo lo conozco, con Marco. A ver, en estas construcciones, en Argentina, ¿en qué se diferenció con otras de otros países latinoamericanos? Ah, bueno, mirá qué interesante la pregunta de Daniel. Bien, Daniel. Esto, como decíamos hoy, vamos a ver que son muchos los países que prácticamente en simultáneo van creando sus identidades nacionales, ¿sí? Y en esto casi todos los países van a ver cómo empiezan a adoptar una historia oficial, sus próceres, ¿sí? Por ejemplo, yo el otro día, no sé, estaba hablando de esto, ¿no? De Bolívar, de San Martín, de O'Higgins, de Miranda, bueno, de tantos otros, ¿no? Artigas. Y vamos a ver cómo todo este entramado de, entre comillas, de héroes, digamos, pero son personajes relevantes en este proceso de las emancipaciones latinoamericanas, vamos a ver cómo después prácticamente cada país lo va a adoptar como su padre de la patria, ¿no? O como su referente. Argentina con San Martín, el grano también. Vamos a ver cómo en Uruguay lo va a tener a Artigas, Paraguay a Francisco Solano López, Chile a Bernardo O'Higgins, Venezuela lo va a tener a Bolívar, y así tantos otros. Es por un lado. Después las banderas y las banderas, los signos, las simbologías. Entonces vamos a ver en esto que pregunta Daniel, muy interesante, cada proceso va a tener sus construcciones propias, ¿sí? Y como forma de disociarse o distinguirse del otro país, ¿sí? ¿Qué sé yo? Nosotros con el gaucho, otros tendrán, no sé, bueno, los gaullos en el sur de Brasil, nada, pero digo, cada uno va a tomar su arquetipo también, ¿no? Qué sé yo, en otros lugares, los parceros, en otros, bueno, en Colombia, por ejemplo. Bueno, vamos a encontrar un poco eso, ¿no? Y es prácticamente en simultáneo, ¿sí? Para eso saben que les recomiendo mucho, aparte de la historia, ¿no? La literatura a veces es muy linda también. El otro día, no me acuerdo en dónde, comentaba el caso del libro, a mí me gusta mucho García Márquez, qué sé yo, 100 años de soledad o El amor en los tiempos alcohólicos, siempre se van filtrando o entremezclando estas cosas, ¿no? Y uno ahí encuentra elementos de la historia de Colombia que está permeando constantemente a lo que hace la identidad propia de un colombiano, qué sé yo, si leemos de Chile, encontraremos de Chile, pero por ahí en algunas cosas de Vargas Llosa algo del Perú, y en eso está muy bien la pregunta, Daniel, ¿sí? Hasta las 12 no paramos, dice Oscar. No, che, que tengo que comer. Mi cámara no anda, no hay problema. Yo apagué la luz acá atrás porque si no hacía como contraluz. Estamos aprovechando este primer encuentro, puede ser que la próxima estemos más tranquilos. Bueno, pero no se la agarren conmigo, chicos. Nada, al contrario, encantado. Las venas abiertas de América Latina, sí, muy lindo libro. Claro, bueno, en ese libro también, muy bien el aporte, Ana. Ahí también van a encontrar un montón de las identidades propias de las construcciones de distintos países de Latinoamérica, sí. Sí, es un libro que, yo siempre lo recomiendo para leer porque es un raconto muy, muy interesante también. Ricardo, aprovechando como para ir este periodo y redondeándolo, después te quiero hacer otras consultas, así igual por ahí aprovechando tu presencia, nos vas también ayudando con algunos temas que estamos tratando ahora. Uh-huh. Entonces la aparición del Estado Nacional o el Estado argentino, ¿dónde podríamos ubicarla?
y cuándo podríamos hablar de consolidación. Sobre todo, se habla mucho de estas tres presidencias, ¿no? Lo que es Mitre, Sarmiento y Avellaneda, que va la primera de Mitre es de 1862 a 1868, 1868 a 1874 Avellaneda y, perdón, Sarmiento, y 1874 a 1880 va Avellaneda. Sobre todo ahí porque, bueno, y esto debe algo hasta, si bien tiene muchas críticas este proceso en particular, hay algo que se puede rescatar y que tiene que ver con una misma línea política durante casi 20 años. Bueno, en algunos casos después va a venir Roca, también hay líneas que se siguen, sobre todo a lo que es la infraestructura, la obra pública, y también en base a esto, ¿no? A la construcción de, como decíamos hoy al principio, profesionalización de fuerzas, ampliar las fronteras, ampliar y consolidar las fronteras, porque bueno, obviamente con procesos muy cuestionados y todo, pero bueno, va a ser una realidad que el Estado llegue a esos lugares donde hoy está presente y un poco va a trazar lo que hoy conocemos como el mapa de Argentina, ¿no? Lo que decimos, bueno, de norte a sur y demás, ocupándolo físicamente y territorialmente, al mismo tiempo que esos procesos iban de la mano con la educación y demás. Entonces, como que durante 20 años aproximadamente, esto también porque pertenecían todos a esa misma élite dirigente, ¿no? Pero, bueno, había una comunidad entre un presidente que entraba y el que salía, se seguía una misma política, cosa que no es algo muy común que tengamos en nuestro país en la actualidad y desde hace ya varias décadas. Sabemos que son procesos que generalmente se interrumpen mucho, para bien o para mal, ¿no? Digo, esto, valoraciones aparte, pero no sé, entra uno, 4 años, ¡pum! El que viene después parece que barre todo lo que hizo el anterior y casi como política de tierra arrasada. Y el que viene después parece que lo mismo y vamos como así, zigzagueando, ¿no? Entonces, en cuanto a la constitución del Estado Nacional fuerte, sí, yo creería que es en este periodo sobre todo. Bien, y en relación al siglo, nosotros ahora, viste, cuando comenzábamos la comunicación decíamos que estábamos trabajando, ya estamos en la primer parte del siglo XX, de comienzos a mediados del siglo XX más o menos, quedamos en la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Yo te quería consultar, así también vas orientando, algunos están leyendo la unidad 4, hay algunos que ya están leyendo unidad Sí. 5, y te quería consultar a vos, digamos, cómo, cómo caracterizarías, ¿no?, a la Argentina durante el siglo XX, y cómo caracterizarías o cómo denominarías al periodo internacional, ¿no? Uh-huh. Bien. Hago un paréntesis cortito, así le contestamos esto a Oscar, que escribió. Bueno, dale. Bien, un poco tal cual, es esto que mencionabas, Oscar, ahí, ¿sí? La fecha de 1880 se la instala como consolidación porque, si se quiere, es como el cierre de este ciclo que decimos, va de 1862 a 1880. Al ser un poco el cierre, por eso se habla de que se consolidan esas políticas, ¿sí? Por eso, sobre todo, Oscar. Pero bien, bien, muy bien. Por eso generalmente hablamos de 1880, porque es donde se empiezan a cerrar eso. No, por favor, muy bien la pregunta igual, Oscar. La pregunta bueno, el siglo XX hay autores que hablan del corto siglo XX, por ejemplo, Eric Hobsbawm, que es un historiador muy reconocido, dice que bueno, es el corto siglo XX, porque lo plantean desde el 14 hasta 1989 a veces, yo a veces lo planteo al revés, ¿no? Más vale que no le discuto a Hobsbawm, porque claramente nos pasa el trapo, diríamos, pero
lo complejo en cuanto a procesos que tiene el siglo XX se hace un siglo inabarcable prácticamente por todo, ¿no? Desde la primera gran crisis del sistema capitalista, como vamos a hacer el crack de la bolsa del 29, la crisis del 30, las dos guerras mundiales, la Guerra Fría, ¿sí? de la década del 60, 70, al principio de los 80, el mundo bipolar que vamos a tener atravesando desde el 17 hasta el 89, a todo el escenario geopolítico mundial, y en base a eso todo lo que va a venir pensando en los procesos latinoamericanos, los procesos revolucionarios de la década del 50, 60, 70, es inmenso, ¿no? Ese siglo XX. Y en nuestro país, obviamente que esas discusiones y esos debates están presentes, pero en nuestro país, bueno, tenemos características que si se quiere lo complejizan más todavía, ¿no? Como obviamente cualquiera que estudie la historia nacional de cualquier país tendrá estas cuestiones, pero en nuestro caso tenemos, por ejemplo, el fenómeno tan particular y tan interesante que es el peronismo, ¿sí? Que es indispensable, ojo, el peronismo como el radicalismo son indispensables a la hora de pensar la política nacional durante el siglo XX y son elementos de los cuales no se puede prescindir si queremos pensar nuestro siglo XX, ¿no? Y en eso yo creo que la puerta de entrada al siglo XX en nuestro país tiene que ver con esto que mencionábamos hace un ratito, que tiene que ver con la ley Sáenz Peña y arrancar la década del 10 con un voto universal, que después se va a ir ampliando. Una característica también propia, que algunos autores, como no sé, bueno, Oxlack lo menciona, pero José Luis Romero, que es un historiador muy importante, ya fallecido, pero Tulio Alperindongui también, esto de los enormes cortes que tiene en este siglo XX. Así como decimos, son los albores de la democracia para nuestro país. También estamos hablando de un siglo en el cual tenemos 6 golpes de Estado, ¿sí? Entonces, creo que estamos recién en el proceso, hoy, 2020, en el periodo más largo que llevamos de una democracia, ¿sí? Y en eso, bueno, claramente todavía seguimos con secuelas y con aprendizajes, entiendo, a un siglo que ha sido muy, muy convulsionado. Desde, como decimos, grandes triunfos, grandes conquistas, hasta periodos que a veces lo podemos pensar nefastos que nos pasaron en la historia del país, más allá de vuelta, no de entrar de una cosa a la otra, hemos tambaleado mucho, ¿no? Y en eso a mí no me gusta decir que a veces lo ponen país, como que, bueno, nuestro país, como los países latinoamericanos, somos países inmaduros, como que nos falta recorrer, qué sé yo, si pensamos en la historia, hoy mencionaba en el caso de Inglaterra, uno diría, bueno, la Carta Magna inglesa viene del 1300, ¿no? Bueno, ¿cuántos? 700 años de historia, nosotros llevamos 200. No me gusta pensarlo en esos términos comparativos así, pero sí que, bueno, venimos con muchas tensiones, una tensión que sigue hasta el día de hoy, no en las mismas formas que en otro momento, pero la tensión entre lo que es la capital federal, lo que es Buenos Aires y las provincias, es algo que ha estado hoy, no es la época de unitarios y federales, pero bueno, hay rispideces que todavía están presentes, sobre todo cuando pensamos en los centros más alejados del poder, y eso quizás está, como decíamos, algunos odios que se han generado en torno a, bueno, peronistas y antiperonistas, en algún momento fue peronistas y radicales, en otro momento, bueno, distintos matices. Y yo creo que un poco es esa gran conjunción de elementos que tenemos en el siglo XX la que hace también tan interesante de pensar nuestra historia nacional, en parte dentro de un contexto mucho más amplio. Bien.
Sí, sé que te tiré una pregunta compleja, pero como en este momento muchos se encuentran en esta lectura, ¿no? No quería dejar de preguntártelo desde tu visión, cómo lo veías a este siglo para nosotros y también el contexto internacional, que a veces son planos distintos, pero no dejan de tener relación. Tal cual, tal cual. No sé si alguien quiere preguntar algo más, si no lo vamos a liberar a Ricardo porque va a pasar a ser explotación más que una invitación esto. Nada, no pasa nada. Encantado, la verdad que muy bueno y está buenísimo esto, que sea así un ida y vuelta, eso lo hace mucho más dinámico. Yo pensé que por ahí como no nos veíamos iba a ser más difícil, pero al revés. Sí, un gusto también. Ana, nos conocemos igual, pero un gusto volver a vernos por acá. No se vaya. Bueno, tengo que comer, chicos. No. Cuando quieran, por ahí. Si no preguntan nada, va a desenchufar el router de su casa. Mal. Voy a decir que se me cortó la luz. Al revés, la verdad que fue un placer. Y espero en algún momento poder estar en algún encuentro presencial, así por lo menos me pasan un mate ustedes, le dan algo de comer, no sé. Y estaría bueno si Veremos qué los pasa con esto. si los chicos, las chicas no tienen inconveniente, organizamos algo en cuanto nos dejen volver a la universidad, podemos organizar un encuentro presencial. Yo a ellos este año, si hay estado, a los chicos los voy a tener hasta la primera semana de agosto, la segunda semana de agosto vamos a tener Sociedad y Estado. Ya después de eso empiezan a cursar otras materias. Los voy a volver a tener el año que viene, pero en teoría política. De todas formas, yo no tengo inconveniente en que podamos organizar un encuentro. No, si ellos tienen ganas, tienen predisposición, organizamos encuentros para que nos veamos. Así que la posibilidad está, la chance está. Podemos organizarnos con excusa alguna charla sobre algún tema en particular que por ahí haya generado interés o inquietud, o que por ahí quieran charlar, como puede ser como propuesta, pero ya como después de la segunda semana de agosto ya no van a ser alumnos de la materia, va a depender más de los chicos que de mí. Buenísimo. Sí, no hay problema, eso queda. De mi parte, bueno, cuando surja algo, un placer, la verdad que un placer, gracias por la invitación y bueno, me alegro así que estén tan activos, eso es re importante y necesario. No, bueno, Hugo, esa la dejamos para esa la dejamos para la próxima charla. El primer gobierno de Perón adopta el modelo keynesiano. Eso lo dejamos para la próxima. Sí, no te quiero largar. De Claro. todas formas, antes de finalizar la cursada, si tenés ganas, te hago otra invitación para hablar un poco más de algunos periodos puntuales del siglo XX que estamos trabajando. Dale. Por ahí alguna del contexto internacional, puede ser también, mientras ustedes siguen. Dale, yo te dejo ya, mira, estás comprometido en vivo y en directo. Sí, no me puedo, mirá, Si como 25 personas. Sí, tengo, mirá, testigos, unos cuantos acá. Claro. BRG, AB, todos testigos. Todo. Sí, encantado. En 1 o 2 semanas, si querés, organizamos otra Dale, charla. para cuando quieran vamos coordinando y sale algo. Dale, de todas formas, está grabando, yo voy a subir esta charla al aula virtual y para que esté a disposición, para que vuelvan a consultar, si la quieren volver a ver, quieren parar puntualmente en alguna parte de la charla y para que quienes no se pudieron conectar la tengan a disposición también para verlo. Bárbaro. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Ricardo. La verdad que has atajado todos los pelotazos.
Y eso que me han tirado, ¿eh? Así que te agradecemos. ¿Eh? Y eso que me han tirado, oye. Nada. Sí, 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 te tiran. Así que gracias por aceptar la invitación y por charlar con nosotros. Bueno, ahí para la próxima algo del radicalismo también. Hay que editar la charla. Dale, dale, dale. Un gusto y bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, esperemos vernos pronto en algún momento. Buenísimo. Un Bárbaro. abrazo a todos y seguimos en contacto. A Chau, todos, chau. a todas. A todas, todos. Chau, chau. Exactamente. Chau.